a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Traemos de vuelta a Austin Archie, aquí patrocinado seguramente por la marca Main Cymbals. Trae Oblivion de Lorna Shore. Así que, obviamente, parte de batería en la que David seguramente lo vaya a disfrutar como un cochino en un charco. Así que Seguramente sí, ¿eh? vamos allá, amigos. Por cierto, importante, Adrián Medrano patrocina la reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, ya que él hace una pausa, vamos a hacerlo nosotros también. David, el comienzo. El cuádruple pedal ese que llevo, que tiene, va más rápido ya que una ametralladora. Sí, Es que, creo que la velocidad de los pies, por lo menos, era rollo 260, 280 BPM. Es decir, esto es una velocidad muy considerable. Bastante, bastante, bastante. Bien, sí, pero vamos, que con las manos no se ha quedado corta. sí, a ver, claro, a ver, este tema Oblivion para mucha gente es un tema en plan clave para definir el deathcore moderno, ¿vale? Y claro, aquí Archie es el motor de Lorna Shore, ¿vale? Así que Sí, claro. y además un batería muy, muy influyente en el género del metal extremo y bueno, la precisión, ¿no? Es decir, llama mucho la atención a esas velocidades. Parece casi un robot. Se pone, Me ha flipado. Sí, 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 se acerca y se pone encima claro, yo del... creía al principio que estaba de pie, digo, ¿qué hace de pie tocando? No, no. Y no, no, es que se pone muy incorporado hacia adelante a la hora de tocar. Em, Pero luego haciendo los blast beats, sí, además es que casi no mueve la muñeca. Yo creo que lo hace con los dedos, no lo hace, ya no hace ni con la muñeca, lo hace con los dedos. sí, tendrá ahí una técnica de rebote. Bueno, claro, a ver, hay una cosa que me llama la atención, es que a diferencia de otras baterías del metal que, a ver, entenderme, solamente golpean los platos, Austin los utiliza para acentuar capas a nivel, como llevan parte sinfónica y todo eso, ¿sabes? Pues acentúa muy bien con los platos. Es un sonido tan brutal como brillante, ¿no? Es increíble. Bueno, pues de momento fenomenal, fenomenal. Así que le voy ¿Ve? a dar un poco para Hemos atrás. pedido varias veces Oye, verles hay una los cosa, pies a esta gente. pero hay una cosa, hablando de los pies, hay una cosa que me inquieta, ¿vale? Porque lleva una especie de calcetines Calcetines, media. ¿eh? No, pero Sí, esto parecen los típicos de media, así que son casi, se de transparenta, o compresión.
para ponerte cuando vas más arreglado en plan traje, pero estos calcetines no son, Ah, los ejecutivos. claro, son calcetines ejecutivos, pero es que esos calcetines más bien resbalan. Es decir, Sí, entonces, es que me llama mucho la atención, ¿sabes? Que lo lleve. Eso, entre eso y la posición en la que él se sienta, que es, mira, lo vemos aquí perfectamente, que sí, sí, que parece que lo hemos pillado en está, el momento que se va a levantar, pero no es que se vaya a levantar, es que está así incorporado, ¿vale? sí, Entonces, sí, bueno, en fin, si a él le va bien, ¿quién soy yo para criticarlo? oh, claro. Así que, muy bien, le hemos pillado ahí en la pausa y retomamos. Vale, vale. Estoy aprovechando sus pausas para hacer las nuestras, ¿no? Lo que tú Sí, que decías, lo hace con los dedos, sí, sí. efectivamente. Y bueno, Además con el meñique y el anular. sí, Madre mía. claro, claro, claro. A ver, cositas. Bien, a ver, bueno, el hi-hat, el China, el sonido es muy seco, muy rápido. Me gusta cómo va marcando los acentos en todos los cambios. El, el ride, bueno, pues súper claro para los patrones después que hace él con los Blast Beast, que por cierto va haciendo como variaciones, ¿vale? Es decir, dentro del Blast Beast hace cosas distintas. em, y es impresionante, ¿no? Por la independencia de las extremidades, mientras sus pies van a una velocidad absurda, es una velocidad absurdamente rápida, pues sus manos van añadiendo como florituras, ¿no? En los platos y está muy bien. Su técnica de pies es increíble porque es de las más limpias que he visto a esas velocidades, ¿no? Entonces, además, con la cámara en los pies se aprecia muy bien, ¿no? El cómo va aplicando las diferentes técnicas y posicionando los pies para mantener la potencia sin cansarse tanto, aunque evidentemente cansado está, además se le ve, está Sí, sí, está sudando, sudando, sí, sí. ¿Eh? efectivamente, así que bueno. Pero además, en cuanto a la dinámica, mm, demuestra bastante sensibilidad tratando
los platos como si fueran casi instrumentos de percusión clásica. Está muy bien, está muy bien. Me gusta bastante, bastante Sí, este sí, batería. con las manos es alucinante. Entre los blast beats. Y luego, ¿qué es lo que dices? Que está haciendo florituras con todos los tambores. Y el tambor blanco, que tiene un sonido ahí El blanco es la bastante caja, hueco. la caja, el blanco es la caja. Y es que es una maravilla, porque le escuchas ahí a la velocidad que le van los pies y luego le Ujú. ves las manos, que Claro, hay momentos que no va tan rápido, claro, que va a otra velocidad totalmente distinta, y dices, madre mía. claro, claro. Bueno, sabemos que hay veces que en estudio y demás hay baterías que usan alguna ayuda con la batería, los famosos esos triggers o como se llame. Pero yo creo que aquí lo que busca es que el espectador vea cómo es el tono real de tocar la batería sin artificios con las distintas cámaras para que vea que no hay ni trampa ni cartón, ¿no? En lo que toca. Está muy bien. Venga, continuamos. Bueno, antes de que inicie, vamos a hacer otro comentario. Em, le Me pega, acaba de dejar muerto. le pega con muchísima fuerza. Eh, Sí, con las manos. Pero me acaba de dejar muerto que ¿Cómo? va acompañando, haciendo las mismas notas que la guitarra con los pies. Exactamente estaba haciendo lo mismo. Sí, bueno, Y a la vez que seguía el ritmo de la guitarra con los pies, estaba golpeando los platillos. Pero bueno, sí, eso es lo que te decía, independizar al final manos-pies es fundamental, pero que además que le pega muy fuerte. A mí me llama mucho la atención. Esta canción lo está dejando agotado. Yo no me imagino un concierto entero a este nivel, acabará hecho polvo. Pero sí, lo que tú dices, bueno, no sé, no sé, seguramente habrá sido antes la batería en cuanto a los pies y la guitarra ha intentado emular la velocidad de los pies. Entiendo yo que no será el contrario. Pero que sí, que se no aprende sé, muy bien. pero vamos, además sincroniza los golpes de No, no, los sí. pies con la nota de la guitarra. Es Eso sí, increíble. eso sí, eso sí. Bueno, pues vamos a continuar. Esta perspectiva es tremenda, ¿no? Venga.
I'm Austin Archie, and these are my sisters. Bueno, esto ya es la despedida, ¿no? Y que eh, estarán diciendo todo lo que lleva y demás de equipamiento. Brutal. Em, Desde luego no me extraña que sea un referente, ¿no? Dentro del género en cuanto a baterías. Impresionante, ¿eh? Lo que tú dices prácticamente no mueve la muñeca. Es como si empujara con el dedo Sí, sí, pulgar es que y hace con aprovecha los... el rebote en la palma para que haga la siguiente, para coger más velocidad. Bueno, es Madre mía. realmente increíble. Bueno, pues a mí me ha alucinado. Sí, sí. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Es todo un espectáculo ver a este hombre Austin Archie. Gracias, Adrián. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.